Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a, bueno, esta vez no va a ser jueves de trading, nuestros encuentros de trading. En esta ocasión lo que vamos a hacer y como lo hacemos cada trimestre es repasar qué pasó en el trimestre, en el reporte trimestral de Estados Unidos, cómo reportaron las empresas, cómo reportaron los sectores. Ya luego retomaremos dentro de 2 semanas nuestras sesiones de trading para todos los que nos estuvieron escribiendo, pidiendo alguna opinión o alguna gráfica de alguna empresa. En 2 semanas volveremos a retomar nuestras sesiones habituales de cada 15 días, pero sí es importante hacer aterrizar y ver cómo reportaron las empresas en Estados Unidos, así como lo hacemos cada trimestre. Déjenme, vamos a compartir la presentación de una vez. Bueno, pues está, resultados del segundo trimestre en Estados Unidos. Y en esta ocasión, además de estar revisando lo que pasó en el reporte trimestral, vamos a estar viendo una perspectiva económica de Estados Unidos. Nos va a echar la mano para esto Ramón de la Rosa de Análisis Económico. Y luego vamos a irnos ya con cómo estuvieron los estimados contra los reportados, tanto del IPC, perdón, como del S&P, como de los sectores y finalmente de nuestras empresas favoritas, el detalle de cómo reportaron nuestras empresas favoritas en esta ocasión. Vamos a empezar con la perspectiva económica. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros, conectarte y pues te dejo la palabra para que nos platiques de la economía en Estados Unidos, que últimamente ha estado ahí bastante movido el tema. Gracias. Gracias, Alex. Pues muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá de nueva cuenta, ahora platicando un poco más a fondo de Estados Unidos. Entonces, si le avanzas una, por favor, Alex, una a la presentación. Bien, es una aportación pequeña, pero simplemente para darles idea de por qué se presentaron los resultados trimestrales en las empresas que les va a comentar dentro de un momento Alex. Bien, la economía de Estados Unidos creció muy fuerte durante los primeros 2 trimestres del año, del 2021. Eso a través de distintos indicadores, por donde uno los vea, la inversión, la producción industrial, las exportaciones, las importaciones, todo esto estuvo avanzando de forma sólida. Y uno de los indicadores que más nos gusta seguir a nosotros son las ventas minoristas, porque te da una idea de cómo está el consumo en Estados Unidos, que es el principal motor de esa economía. Entonces, si ustedes ven aquí la gráfica que está a la izquierda, donde dice ventas minoristas, tenemos cuál era la trayectoria desde 2018 y pusimos una línea para que vieran cuál era la tendencia que debería de tener esta serie si, por ejemplo, no hubiéramos tenido el caso del coronavirus, ¿no? Entonces, pueden ver muy claramente cómo cuando llega la emergencia sanitaria se nos caen las ventas minoristas, pero rápidamente entra el gobierno de Estados Unidos con apoyos a las personas desempleadas, les da transferencias directas a los hogares. El gobierno pues aprueba paquetes fiscales enormes en una primera instancia, $3 billones, después casi $1 billón y después finalmente con Biden casi $2 billones. Entonces pueden ver ustedes cómo la línea azul al final de las últimas fechas que hemos estado viendo, sobre todo durante 2021, está arriba de esa línea dorada que va hacia arriba. El que esté arriba significa que las ventas minoristas están arriba de la tendencia de la economía de un crecimiento normal para Estados Unidos, y esto lo que ha venido acompañado es que si están consumiendo más las personas y los hogares, pues también hay mayores presiones inflacionarias. Ya lo hemos comentado en otras participaciones, la inflación en Estados Unidos arriba del 5%, algo que no sucedía desde antes de la crisis del 2008, y la perspectiva es que se mantenga elevada durante 2021 y luego hacia 2022 converja hacia el 2% que tiene la Fed de meta. Pero para que se den una idea, el consumo estuvo muy fuerte en los Estados Unidos en el segundo trimestre de este año. ¿Qué es lo que falta para que Estados Unidos esté la economía completamente recuperada y robusta? Pues que el mercado laboral se acerque a los niveles prepandémicos. En la gráfica que ustedes tienen en la derecha, lo que observan ahí es la línea azul, es el resultado de una encuesta que le hacen a las empresas allá en Estados Unidos. Les preguntan qué tan difícil es contratar personal. Y la línea dorada es la tasa de participación laboral, es decir, del total de las personas que estamos en edad, bueno, que están allá en Estados Unidos en edad de trabajar, ¿cuántas de ellas están activamente en el mercado laboral? Pueden ver que la relación durante 2018, 19 y 20 era muy similar, iban guiándose poco a poco. Sin embargo, en 2021 se rompió esta relación y gran parte de esto es lo que hace a la Fed que sea muy cautelosa, que haya tantos mensajes encontrados en los últimos meses, algunos miembros diciendo la economía ya está recuperada, es momento de comenzar a pensar en recortar liquidez, tanta que hemos inyectado durante la pandemia.
Hay otros miembros que dicen, no, cuidado, porque el mercado laboral aún no se recupera y muchas de las personas que están regresando a sus trabajos aún necesitan estos apoyos, no pueden pagar sus viviendas y es necesario esperar un poco más antes de comenzar a reducir la liquidez. Y esto es lo que ha generado toda esta volatilidad en los mercados, sobre todo allá en Estados Unidos en los últimos 3 meses, ¿no? Que a veces vemos tasas muy arriba, tasas de 10 años en Estados Unidos cercanos al 1,80, luego en el 1,20 y toda esta volatilidad intermedia. ¿Qué pensamos nosotros? Que será hasta principios de 2022 cuando la Fed se posicione y comience a retirar poco a poco la liquidez. No es que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, va a ser un retiro paulatino y luego tal vez hacia finales del 22, principios del 23 haya espacio para incrementar la tasa de referencia una vez y luego ver cómo se comporta la economía. En resumen, eso es lo que estamos viendo en el segundo trimestre en la economía de Estados Unidos. Si pasas a la siguiente, Alex, por favor. Solamente para decirles que la recuperación no es igual en todo el mundo. Aún tenemos muchas diferencias porque, como ustedes saben, los contagios se han incrementado alrededor del mundo y no todos los países tienen disposición la vacuna como lo tiene Estados Unidos. Entonces, en la gráfica del centro pueden ver de las economías desarrolladas cuáles ya han regresado a niveles prepandémicos y cuáles no. Solo Estados Unidos lo ha hecho, el resto lo hará Canadá y Japón tal vez hacia finales del 2021, principios del 22, y del lado de las economías emergentes vemos todavía claramente que están por abajo de niveles prepandémicos debido a esta dificultad que tienen en la vacunación. Las expectativas para Estados Unidos de crecimiento, que sea un crecimiento cercano al 6.6 este año y que el año que entra sea un crecimiento del 4.1, con lo cual vamos a seguir viendo crecimiento en la economía americana, aunque a un ritmo más lento del que vimos en el primer semestre de este año, ¿no? Estos crecimientos del 18%, 12% se van a acercar más a crecimientos tradicionales del 4 y del 2, y también creo que ahí es un tema interesante para las empresas de cara al cierre de año. Entonces, Alex, no sé si tengas alguna duda o algún comentario extra que podamos platicar. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante, muy claro lo que nos expusiste y pues te agradecemos mucho tu participación en este webinar. Gracias. Gracias, saludos a todos, hasta luego. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema de los reportes trimestrales. Vamos a empezar primero, como lo hacemos cada trimestre, de lo más general para irnos a lo más particular, ¿no? Primero, ¿cómo reportó el agregado del índice del S&P como tal? Bueno, ¿cómo estaban las expectativas del mercado antes de que empezara el reporte? Todo el mundo estaba asumiendo que iba a ser un buen reporte. Estábamos comparando un trimestre muy malo, que fue el segundo trimestre del año pasado. Recuerden que estábamos en lo peor del coronavirus entre marzo y abril del año pasado. Entonces sí estábamos comparando un trimestre muy malo con un trimestre este año que, como ya nos comentó Ramón, estábamos en medio de una recuperación económica muy fuerte en Estados Unidos. Antes de que empezara el reporte trimestral, estaban estimando los analistas que iban a venir un crecimiento en ventas del 16%, del 77% en la utilidad o en la UPA y de 33% en el EBITDA. Recuerden que siempre vemos las dos fotos. Que es nuestro cálculo aritmético, simplemente sumando todas las ventas de las 500 empresas de la muestra del S&P, las ventas, la utilidad y el EBITDA. Y el que tiene a la derecha es el resultado ponderado. Esto es dándole el peso respectivo a cada una de las empresas por su peso específico en el S&P. Obviamente, entre más grande sea la empresa, entre más pese en el índice, más influye en el resultado. Aquí, como pueden ver, los resultados se veían muy similares, se esperaban muy similares tanto en ventas como en EBITDA, 14 y 33.5% de alza, pero se esperaba ya en términos ponderados, un crecimiento en la UPA menor, ¿no? Al del 55.7%. ¿Cómo va el reporte? Todavía no termina, de hecho, el reporte trimestral. Todavía estamos en medio del reporte. Sin embargo, ya han reportado 420 empresas del S&P, que representa el 84% de la muestra y el 80% hablando de la capitalización del mercado. Faltan algunas grandes que ahorita vamos a platicar, pero por lo pronto ya llevamos un muy buen avance que ya nos permite tener algunas conclusiones de cómo vino el reporte. De entrada, ya comparando estos estimados que tenía el mercado con lo que se reportó, vean, en la parte aritmética, el resultado hasta el momento es de un alza del 27% en ventas,
del casi 109% en la utilidad y del 44.3% en el EBITDA. Esto representa que reportaron mejor 11% en ventas, 31% en utilidad y 11% en EBITDA. Haciendo el mismo cálculo y la misma comparación en nuestro cálculo ponderado, también el reporte fue mucho mejor de lo que esperaba el mercado, con un crecimiento del 28% en ventas, del 81% en utilidad y del 48% en el EBITDA, con crecimientos del 14, 26 y 14% respectivamente. Como ven, sí fue un reporte mucho más fuerte de lo que esperaba el mercado, a diferencia del primer trimestre, que fueron buenos datos, pero sin embargo, tanto en ventas como en EBITDA, el reporte del primer trimestre se quedó corto de lo que esperaba el mercado. Sí superó de manera importante en utilidad, pero tanto en ventas como en EBITDA no se vio una recuperación tan fuerte como la que vimos en este trimestre. ¿Cuáles faltan de reportar importantes? Faltan de entregar resultados. La siguiente semana, el 12 de agosto, reporta Disney. Para la siguiente semana, Walmart el 17 de agosto y Home Depot también el 17 de agosto. Luego el 18 de agosto Target, el 19 de agosto Nvidia y el 23 de agosto Salesforce. Estas 6 empresas en conjunto pesan cerca del 5% de la capitalización del mercado, y ya con estas estaríamos avanzando casi un 85-90% de la muestra total del S&P. Entonces, esto es como se ve en la primera foto del reporte trimestral. ¿Qué pasó en la evaluación? En la evaluación del S&P. Bueno, si se recuerdan, en lo peor del coronavirus, en marzo del año pasado, el PU trailing, de 12 meses trailing del mercado, del S&P, llegó a cotizar, a colocarse en cerca de 17.5 veces. Y luego, cuando empezó todo el repunte del mercado, llegamos hasta un máximo de evaluación, un PU de 32.2 veces. Es el máximo que tuvimos en el año, es el máximo que hemos visto por lo menos en los últimos 20 años del S&P. Fue una evaluación muy elevada. Y luego, antes del reporte, ya bajó a 29.7 veces. Después del reporte trimestral, ya estamos cotizando, hoy en día estamos cotizando con un múltiplo de 27.1 veces. Esto quiere decir que desde el máximo que cotizó en marzo de 32.2 veces, la evaluación se ha ajustado 15%, y desde que comenzó el reporte, la primera que reportó fue más o menos el 14-15 de junio, de ahí para acá, la evaluación del mercado se ajustó otro 8%. O sea, hemos tenido un ajuste importante de evaluación, ya no se ve tan caro el mercado como se veía hace 3 meses. Aquí también les agregué cómo se vería la evaluación del S&P para final de este año y para final del 2022, tomando en cuenta los estimados que trae el mercado, ya más o menos ajustando y tomando en cuenta los resultados del trimestre. La muestra o el crecimiento en utilidades que se espera para el año completo de toda la muestra del S&P es de cerca del 44%. Antes del reporte estaba en 39%, y ya con los reportes que hemos visto, el alza de guías en muchas de las empresas, ya se elevó a 44% esta expectativa de crecimiento en utilidades para este año. Y esto nos da un múltiplo para final del año de 24.9 veces. Tomando también los estimados que tiene el mercado para el año siguiente, 2022, que se espera más o menos entre un 8 y un 9% de alza en la utilidad para el 2022, bajaría a todavía 23.1 veces la evaluación. Estamos hablando que de lo máximo que tuvimos este año a el cierre del siguiente año, estaríamos bajando casi 10 puntos o 10 veces el múltiplo PU, lo cual pues abarata un poquito el mercado y no lo tiene tan presionado como lo teníamos todavía en el primer trimestre de este año. Ahora, vamos a pasar a la expectativa o cómo fue los resultados hablando sectorialmente. No todos los sectores reportaron, en general reportaron bien, algunos mejor que otros. Vamos a ver cuál fue la diferencia en esta ocasión. Esta primera gráfica es la sorpresa en ventas. ¿Cómo sorprendió o cómo fueron las empresas que reportaron en línea, por arriba de los estimados o por debajo de los estimados, divididas por sectores? Recuerden que el S&P tiene 11 sectores y, bueno, son los que estamos aquí graficando. La barra blanca, perdón, la barra azul son las empresas, el porcentaje de las empresas que reportaron por arriba de los estimados, más del 5% por arriba del estimado.
podemos hablar de un reporte neutral en aquellas que reportaron entre un -5 y un +5 de lo que esperaba el mercado, +5 y -5%. Y en rojo son aquellas empresas que estuvieron 5% o más por debajo de lo que esperaba el mercado. En general, tomando en cuenta las que reportaron positivo y en línea, en ventas, el 90% de las empresas del S&P reportaron ya sea arriba de estimado o en línea, lo cual es un muy buen reporte. Solamente el 10% estuvo por debajo del estimado. Si pasamos a ver pues, sectorialmente cuál fue el sector que mejor reportó en estas sorpresas en ventas, fue salud. Salud reportó por arriba de estimados casi el 96% de la muestra, solamente el 4% estuvo en línea y no hubo una sola empresa del sector de salud que hubiera reportado resultados por debajo de los estimados. Después de salud, el mejor reporte o el mejor sector fue el de tecnología. Muchos habló de tecnología al inicio del año. ¿Se acuerdan que decían que después del repunte tan fuerte que se había visto en las utilidades y en las ventas durante el 2021 de las empresas de tecnología, que era muy complicado que tuviéramos esta misma tendencia este año? Y ya están viendo, estamos reportando todavía. El primero fue muy buen reporte de tecnología, el segundo se mantuvo esta tendencia, casi también el 95% estuvo operando entre positivo y en línea, ¿no? No, y muy poquitas, el 5% estuvo reportando negativo. Luego ya viene raíces y luego vamos a ver las de hasta abajo. Utilities o los servicios públicos es la que no tuvo una sorpresa tan grande, sumando las que fueron positivas y en línea, apenas rebasó el 70% y casi el 30% de las empresas reportaron por debajo de los estimados. Ahorita vamos a ver cómo se movieron estos sectores después de los reportes trimestrales. Vamos a ver esta misma gráfica, pero tomando en cuenta la sorpresa en utilidades. ¿Cuáles fueron las que reportaron mejor en utilidades? Aquí cambia un poquito la foto. Para el S&P baja un poquito el porcentaje de las empresas que reportaron arriba de estimados. En lugar del 90 que vimos en venta, estamos hablando como del 85 en utilidad, que sigue siendo un muy buen reporte. Aquí el sector que mejor reportó ya en utilidad neta fue tecnología. Así como vimos en salud en ventas, en tecnología no hubo una sola empresa que reportara por debajo de los estimados. Más del 90% reportaron 5 o más por ciento arriba del estimado del mercado y las demás en línea. La verdad es que estuvo muy bien, muy fuerte el reporte en la parte de tecnología. Y luego viene salud y luego financiero, que no fue tanto, no destacó tanto en ventas. Ahorita vamos a ver los resultados por crecimientos anuales, pero no destacó tanto en ventas. Sin embargo, en utilidad, el sector financiero estuvo muy bien, estuvo casi en el 90%, también arribita del 90% entre arriba y en línea. Y en cuanto a los que reportaron con menos sorpresa o más débiles, podemos decir, en la parte de utilidad, fueron materiales, con el 82% de reportes arriba de estimados, bienes raíces y energía. Energía, a pesar del repunte que vimos en el precio del petróleo, no se ve todavía reflejado en las utilidades de las empresas. Luego, vamos a ver ahora el crecimiento año contra año de las ventas por sector y de las utilidades. Primero, en la parte de ventas, los sectores que mejor reportaron en ventas, fíjense, aquí está importante la distinción, fueron energía, materiales y consumo discrecional. Tres sectores ligados totalmente a la recuperación económica fueron las que tuvieron los mejores crecimientos año a año en ventas, en términos de ventas, lo cual es normal con esta recuperación económica que vimos en Estados Unidos. Y las que reportaron en menor proporción o con menores crecimientos año a año fueron financieras, consumo básico y utilities o servicios públicos. Son las que en ventas, aunque crecieron utilities y consumo básico, fueron de los crecimientos más débiles, y financiero incluso tuvo un ligero retroceso en cuanto a ventas, fue como del 1,5%, pero a final de cuentas estuvo en terreno negativo. Haciendo esto mismo comparativo en utilidad, las empresas que más brincaron año a año en utilidad fueron consumo discrecional. Aquí en el consumo discrecional sí vimos mucha de la muestra de este sector que pasaron de pérdidas netas a ganancias netas. Entonces este crecimiento fue enorme cuando lo comparamos año a año. Y otras dos también muy ligadas a la recuperación económica, que fueron industriales y energía.
En cuanto a términos de utilidad neta, los crecimientos más débiles fueron consumo básico, nuevamente utilities o servicios públicos, y en este caso salud. A pesar de que los reportes o las sorpresas fueron muy buenas en los reportes de salud, el crecimiento pues, no fue de los más grandes año a año, ya comparándolos sectorialmente. Ahora, después de estos resultados, ¿cómo se han movido estos sectores en cuanto a rendimiento? Para ver si ha ido de la mano estos resultados junto con el movimiento que hemos tenido en los precios de las acciones de cada sector. Vean, del 14 de junio, que fue un día antes de que reportara la primera empresa, el S&P ha dado 3.8%. El S&P ha tenido un movimiento importante al alza. En poquito más de un mes ha dado casi 4%. Se ha mantenido la tendencia alcista del S&P. Estamos prácticamente operando en máximos históricos. Ahora, ¿qué sectores se han movido mejor que el S&P? Los tres que se han movido con mejor rendimiento en este periodo de tiempo han sido consumo discrecional, el siguiente fue salud y el siguiente fue tecnología. Como ven, pues va muy de la mano de las sorpresas, ¿no? De las sorpresas tanto en ventas como en utilidades. Comentamos que tanto tecnología como salud fueron los dos sectores que reportaron con mayor sorpresa en ambos rubros y son los que más han ganado, por lo menos del 14 de junio para acá. Tecnología ha avanzado casi 8%, salud un poquito más del 6% y consumo discrecional el 5%. ¿Y cuáles son los sectores que menos han subido en este mismo periodo de tiempo? Pues son financieras, cayendo 0.7%, luego materiales, cayendo 2.2%, y finalmente energía. Energía cayó casi 11% desde que comenzó el reporte trimestral, a pesar de que hemos visto que energía fue de los que mejor reportó en cuanto a crecimiento de ventas y utilidades, mucho ligándose a la volatilidad que hemos visto en el petróleo recientemente, pero yo creo que ahorita pudiera ser una buena oportunidad para tomar posiciones en empresas de energía, porque los resultados fueron buenos, las guías fueron buenas para final del año y el precio ha estado muy débil en el último mes. Entonces aquí está cómo se comportaron los sectores desde que comenzó el reporte trimestral a la fecha. Ahora, ya vimos cómo reportó el S&P en conjunto, ya vimos cómo reportaron los sectores. Vamos a ver qué pasó con los reportes bueno, me están preguntando de un ETF especializado en energía. El primero que se me viene a la mente es XLE. XLE es un ETF con una canasta de acciones de empresas que están totalmente ligados ya sea a la explotación y la producción de petróleo y de gas. Entonces ahí pudiéramos atacar por este lado a estas empresas. Entonces vamos a empezar de nuestra lista de favoritas. No la hemos movido desde que comenzó el año. La verdad es que no hemos tenido algún trimestre que nos haya hecho decidir mover las favoritas. Ahorita vamos a ver, por ahí hay un par de foquitos amarillos, por lo menos en algunas de las empresas. Vamos a platicar qué pasó con nuestra lista de favoritas en el reporte trimestral. Vamos a empezar con Apple. Bueno, aquí nada más para recordarles, como traemos aquí la gráfica, es una palomita verde, quiere decir que subió más del 5% contra el estimado. En este caso, la primera columna después del nombre de la empresa es cómo se comportó contra el estimado en ventas, contra el estimado en utilidad, y luego cómo creció año a año en ventas y en utilidad. Y bueno, ahí dice guía, perdón, debería decir cómo se ha movido después del trimestre, ¿no? ¿Qué pasó después del trimestre? ¿Cómo se ha movido después del reporte? Y luego vamos a comentar algunos bullets resaltando lo que pasó en el trimestre. Entonces, como ven, Apple reportó muy bien, reportó por arriba de estimados tanto en ventas como en utilidad, creciendo de manera importante tanto en ventas como en utilidad contra el año pasado. El precio se ha movido apenas 0.4% desde el reporte, no se ha movido mucho. Sin embargo, yo creo que es una empresa que va a seguir creciendo. En este trimestre registró crecimiento de doble dígito en todas las divisiones y crecimiento también de doble dígito en todas las regiones. Había cierta preocupación por China, que siempre ha estado ahí como que no termina de empezar a adoptar de manera importante el iPhone. Sin embargo, la demanda de productos, las ventas en China aumentaron 58% año contra año en este trimestre. Es el trimestre más fuerte de crecimiento en la región de China. Entonces, fue un muy buen reporte. Como usualmente lo ha hecho en los últimos reportes trimestrales, no dio guía para final del año.
Sí tuvo ahí nombró alguna advertencia de que pudiera haber, debido a esta escasez que estamos viendo a nivel global de procesadores, pudiera por ahí afectar un poco las ventas de los iPhones para los siguientes trimestres. Usualmente, no está aquí, pero el crecimiento de ventas de iPhone en este trimestre fue del 50%. Usualmente, este trimestre, el segundo trimestre del año, es débil en el crecimiento de venta de iPhones porque Apple siempre saca sus datos o sus productos nuevos, sus teléfonos nuevos en septiembre. Y todavía eso que venden durante septiembre lo registran como parte del tercer trimestre. Usualmente son crecimientos muy fuertes en el tercer trimestre. Si recuerdan, el año pasado, cuando estábamos en medio de la pandemia, Apple no alcanzó a sacar su línea de teléfonos nueva en septiembre, la sacó hasta octubre y por ahí tuvimos un desfase de que el año pasado, el tercer trimestre fue muy malo precisamente porque no tenía el componente de los teléfonos nuevos. Al parecer, ahora sí en este año van a salir estos teléfonos nuevos en septiembre, entonces seguramente el siguiente trimestre va a registrar también un aumento importante. Lo destacable es que este trimestre, que usualmente es débil, pues creció 50% la venta solamente de los iPhones. La venta de iPhone sigue siendo el punto principal del reporte trimestral. Siempre es lo que el mercado a la fecha sigue muy pendiente. Sin embargo, no hay que perder de vista el tema de servicios. Recuerden que hemos comentado mucho que Apple está tratando de convertirse en una empresa de hardware a una empresa de servicios. Todos los servicios que se venden alrededor de sus dispositivos, como el Apple Music, el Apple TV, el Apple Care, el iCloud, todo esto están monetizándolo de una manera muy importante. En este trimestre nada más creció casi el 40% el segmento de servicios y es algo mucho más rentable. O sea, vender un servicio de Apple Music es mucho más rentable que vender un teléfono. Entonces, esto si se mantiene con esta tendencia, en poco tiempo vamos a ver un crecimiento o una participación muy importante de la parte de servicios en Apple, por lo que creo que sigue siendo una muy buena opción para mantener en carteras de mediano y largo plazo. La siguiente, ya me pasé una, perdón. La siguiente fue Amazon. Amazon es de las que tenemos ahí ciertas dudas, no por el tema del reporte. Bueno, sí, en el reporte reportó ligeramente por debajo de los estimados, tanto en ventas como en utilidad. Fueron buenos crecimientos, pero se quedaron cortos. El mercado estaba muy optimista en Amazon. Y sobre todo lo que ha provocado, si ven ahí el movimiento que hemos tenido después del reporte fue una caída de 6.5%. Más que no hayan llegado al estimado, lo que no le gustó al mercado es que la guía que dieron para el siguiente trimestre, tanto en utilidad como en ventas, fue por debajo del estimado que traía el mercado. Entonces, de ahí el castigo que hemos visto en los últimos días en Amazon. Los crecimientos año a año fueron muy buenos, todavía en ventas y en utilidad, a pesar de que el año pasado comenzó este boom del comercio electrónico a nivel mundial. Los puntos positivos del reporte, ¿no? Se reportaron 153 millones de miembros Prime. Ustedes saben que los miembros Prime son aquellos que pagan para tener ciertos beneficios, como primero el Prime Video, ¿no? El servicio de streaming de Amazon. Y segundo, pues que los envíos llegan más rápido, son gratis, etc. Este segmento creció 25% año a año, muy por arriba de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba más o menos un 15% de crecimiento en miembros Prime y fue de 25% solamente en Estados Unidos. Otro punto importante es el Amazon Web Service. Habíamos comentado desde el trimestre pasado que esta parte, el Amazon Web Service, es todo lo que vende la empresa en cuanto a cómputo en la nube. Esto ha venido creciendo mucho en los últimos años, se aceleró mucho por el tema de la pandemia. Hoy en día, tanto Amazon y Microsoft son los dos proveedores principales de cómputo en la nube en Estados Unidos a nivel corporativo. Y hoy en día ya Amazon Web Services es la división de Amazon que más utilidad operativa otorga o da a la empresa. Entonces, creció mucho, rebasa estimados también, entonces es un muy buen punto para el reporte trimestral. Y el punto negativo fue lo que les comentaba, ¿no? La guía de ventas y utilidad operativa por debajo de estimados. Esto pues obviamente está sugiriendo que el momentum
en las ventas en línea se está desacelerando con respecto a lo que tuvimos el año pasado, que hasta cierto punto es normal, ¿no? Porque sí empezamos el boom que vimos el año pasado creo que va a ser muy difícil que se vuelva a tener en esos crecimientos, en esas tasas de crecimiento, y sobre todo por la movilidad que ya hay en el mercado, ¿no? Muchas personas ya regresando a las tiendas físicas están comprando menos en línea. Esta creo que vale la pena mantenerla simplemente por el tema del Amazon Web Services. No sería una de las empresas que cerraría en el portafolio. Creo que vale la pena mantenerla. Vamos a esperar un trimestre más a ver cómo viene el siguiente trimestre, sobre todo en la parte de comparativo contra las ventas del año pasado. Pero por lo pronto, la expectativa sigue siendo muy buena para el precio objetivo y para la recomendación de aquí a final del año. Creo que vale la pena mantenerla. La tercera, también dentro de esta primer parte de las empresas, es Microsoft. Microsoft también rebasó estimados en ventas y en utilidad y crecimientos importantes año contra año también en ventas y en utilidad. También la acción no se ha movido mucho desde el reporte trimestral, ya estaba cerca de máximos históricos. Aquí los puntos importantes es que ya con este son 10 trimestres consecutivos rebasando los estimados del mercado. A pesar de que han sido estimados importantes o estimados agresivos, son 10 trimestres consecutivos en los que Microsoft ha rebasado estos estimados y son 15 trimestres consecutivos registrando crecimientos de doble dígito en ventas, que es una racha muy buena, una racha muy fuerte. Esto también tuvo crecimiento absolutamente en todas las divisiones de la empresa. Y Azure, que es el equivalente al Amazon Web Services en cuanto al cómputo en la nube, creció 51% año contra año. Se ha desacelerado un poquito cuando empezó este servicio de cómputo en la nube, Azure, hace unos 4 o 5 años. Empezó con tasas de crecimiento del 70%, se ha estabilizado ya más cerca del 50%, pero la empresa comentó que estos crecimientos se van a mantener estables para los siguientes años. Entonces, no le duele nada a la empresa, la verdad es que ha tenido muy buen desempeño, se han vendido muchas computadoras, se han vendido muchas licencias de Windows, el tema del Teams está creciendo de manera importante, entonces es una empresa que no se le ve ningún problema, por lo menos en el corto plazo. La siguiente es PayPal, que PayPal pasó algo muy similar de lo que pasó con Amazon. No llegó al estimado en ventas del trimestre, se quedó en línea con la utilidad, aunque creció de manera muy fuerte con respecto al año pasado. Y aquí también ha habido un castigo incluso mayor al que hubo en Amazon, ¿no? Ha caído un 9% desde el reporte trimestral. Aquí el volumen de pagos, el número de transacciones de PayPal con respecto al año pasado fue de un crecimiento del 40%. Ya es la primera ocasión que en un trimestre se operan más de 300 billones de dólares en pagos a través de PayPal, se reportaron 311 billones de dólares. Y luego también se agregaron 11.4 millones de nuevas cuentas en el trimestre nada más para la empresa. Esos son los datos positivos ahorita lo vemos, datos positivos del reporte trimestral. Sin embargo, pues también la guía de ventas para el siguiente trimestre estuvo también por debajo de lo que traía el mercado. Por ahí pudiéramos tener algo de descanso, de caída en el precio de las emisoras. Como trading, hablando un poquito más del reporte trimestral, como trading, creo que esta caída que hemos visto tanto en Amazon como en PayPal puede ser oportunidad de entrada, por lo menos de corto plazo. Usualmente cuando las empresas caen por reportes trimestrales, se quedan algún tiempo ahí débiles, no son rebotes usualmente muy rápidos, se quedan ahí dos, 3 semanas con un movimiento débil, pero usualmente luego rebotan, sobre todo cuando tenemos expectativas tan buenas de crecimientos para los siguientes años. Tal vez no vayan a ser, como comentamos en Amazon, las tasas de crecimiento que vimos en el trimestre pasado, pero siguen siendo crecimientos muy fuertes para los siguientes trimestres y para los siguientes años. Entonces, aquí está, esto fue lo que pasó con PayPal. Luego, Nike. Nike reportó muy bien, uno de los mejores reportes que vimos en el trimestre. Como ven, rebasando todos los estimados y los crecimientos también fuertes. Y ven cómo se ha movido desde que reportó. Fue de las primeras que reportó por ahí del 25 de junio. Y de allá para acá, un poquito más de un mes, ha subido casi 30%. Un repunte muy, muy fuerte en Nike.
tuvo un 141% de crecimiento en ventas nada más en Estados Unidos. En China tuvo como un 80%. Las ventas digitales, si recuerdan, cuando metimos esta a la cartera, una parte importante de la tesis de inversión era el crecimiento que tenían estimado para sus ventas digitales, ¿no? Sus canales digitales, pues nada más en este trimestre crecieron 90% en las ventas digitales de una aplicación que tienen que se llama Sneakers, que es comprar en teléfonos, en tabletas, creció un 90% este mes. La empresa comentó que esta fortaleza en las ventas se mantendrá para el siguiente año, no nada más para el cierre de este año, sino también para el siguiente año, y que van a seguir basándose en la innovación y en los canales digitales para mantener los crecimientos a largo plazo. La verdad es que es muy buen reporte. A partir del reporte se han incrementado de manera importante los objetivos, de los precios objetivos de los analistas y el precio de consenso. Entonces aquí no tenemos ningún problema con Nike. Fue un reporte muy bueno. Luego Coca-Cola. Coca-Cola también reportando arriba de estimados y con crecimientos importantes año a año. Se ha movido apenas 2% desde que reportó, no ha tenido un movimiento muy fuerte. Aquí lo relevante del reporte trimestral es que aumentaron la guía para el 2021 a un rango de ventas entre el 12 y el 14% para el año completo. La guía anterior estaba en un dígito alto, estaba ahí entre 8 y 9%, ya la subieron a un 12 a 14%. El crecimiento orgánico, que es el que elimina todas las adquisiciones o los efectos del tipo de cambio, crecieron 37% las ventas a nivel global, muy por arriba del 29% que tenía estimado el mercado. Obviamente, pues esto lo que le ha ayudado de manera importante a Coca-Cola es el crecimiento que ha tenido en todos los canales fuera de casa, con esta recuperación económica y con la movilidad que las personas que han regresado al cine, a los restaurantes, a los estadios, sobre todo en Estados Unidos, ahí ha habido una recuperación muy acelerada. Aquí, pues podría tener presión inflacionaria con todo esto que hemos visto de la inflación en Estados Unidos. Hasta el momento, desde que comenzó la pandemia al día de hoy, los precios a nivel global de sus productos han subido entre un 2 y un 3%. Y esto no ha visto afectado el volumen de ventas, al contrario, han estado los volúmenes por unidad, que también es una medida muy importante para la empresa, han seguido creciendo. Entonces, no se le ve ningún problema a Coca-Cola. Reportó también Pepsi muy bien, incluso con crecimientos un poco más fuertes, pero al final creemos como que el balance también es más sólido en Coca-Cola. Tuvieron una reestructura muy fuerte de la empresa en los trimestres anteriores. Eliminaron varios productos de su catálogo, los que eran menos rentables, y esto está impactando bien en los márgenes y en los crecimientos de ventas y utilidad. Luego, Procter reportó pues un reporte neutral en línea en el estimado en ventas y por arriba del estimado de utilidad. Creciendo en ventas, pero decreciendo en utilidad año contra año. El movimiento del precio de la acción ha sido bueno, desde el reporte trimestral ha subido 3.2%. Con el movimiento o con el regreso de muchas personas a las oficinas, la división que más creció en este trimestre fue el de aseo personal y mantuvo la guía que ya había dado hace algunos meses para fin de año, mantiene la guía, pero también por esta presión inflacionaria, sobre todo en los commodities que utiliza para sus productos, está aumentando el precio de algunos productos que ya los aplicó a partir de este mes. Va a ser muy importante que no vea por ahí un descenso en las ventas por este aumento de precios. Al momento no se ha visto, pero al mercado no le pareció mal el reporte, al contrario, desde el día que reportó ha estado subiendo la acción. Pfizer, neutral en ventas, en el estimado en ventas, pero rebasando el estimado de la utilidad y con crecimientos muy fuertes año contra año y subiendo casi 9% desde que reportó. Aquí pues el tema es la vacuna, ¿no? La vacuna se esperaba, la guía anterior que tenía Pfizer solamente por la venta de la vacuna para el 2021, para este año, era de 26 billones de dólares y ya la subió a 33.5 billones. Fue un aumento importante en la guía, eso solamente de la venta de la vacuna. Ya con esto, pues la guía total de ventas para toda la empresa subió el rango de 78 a 80 billones de dólares. El rango anterior era de 70 a 72. Entonces, como ven, la expectativa para final del año sigue siendo muy buena. Y sobre todo aquí
Hay dos factores que pueden ayudarle mucho a Pfizer con este tema de la variante Delta del coronavirus. Primero, que ya se está discutiendo la necesidad de una tercera aplicación, de una tercera dosis. Y segundo, pues que está ahí estudiándose para que se apruebe en niños, ¿no? De menores de 12 años. Esto es lo que pudiera tener todavía, mantener elevada las ventas de la vacuna de aquí a final del año y sobre todo que también han estado comentando que va a ser necesario un refuerzo por lo menos una vez al año. Entonces, pues vamos a tener ahí una demanda importante para la vacuna durante los siguientes años seguramente. UPS también, del efecto negativo que vimos en Amazon y PayPal por el descenso en las ventas digitales o en el e-commerce, pues también le pegó a UPS. El reporte no fue malo en el sentido de que se quedó neutral contra el estimado en ventas y rebasó el estimado en utilidad, que los crecimientos también fueron muy fuertes año contra año. Sin embargo, lo que no le gustó al mercado fue que los volúmenes cayeron, los volúmenes de envío de paquetes cayeron 3% en Estados Unidos y 1% a nivel global, y vino un ajuste importante de la empresa, ha caído 7.5% desde el reporte. Aquí van a intentar compensar esta baja en los volúmenes con un aumento de los envíos de business a business, de negocio a negocio, y pues van a tener una red menos estresada, van a necesitar menos personal. Esto puede mejorar un poco los márgenes en los siguientes trimestres, pero sí el mercado la castigó por esta caída del 3% en los volúmenes en Estados Unidos. Antes del reporte de UPS, ya había reportado FedEx. El reporte fue bueno, con buenas guías, buenos crecimientos y se contagió de la caída de UPS. Pues ahí podíamos tener una oportunidad también de trading en FedEx. Chequen la gráfica, está pegadita al promedio hoy de 200 días. Pero bueno, fue el efecto, el contagio que tuvo FedEx, que no reportó mal, con esta caída en los volúmenes que vimos en UPS. Luego vámonos a CVS, a las farmacias CVS que apenas reportaron esta semana. También el reporte fue de neutral a ligeramente débil, quedando en línea con el estimado en ventas, arriba en el estimado en UPA, y creciendo año contra año en ventas, pero decreciendo en la utilidad año contra año. Desde el reporte, la acción ha bajado 2.7. Yo creo que esta sería la primera candidata para que saliera de la cartera de favoritas. Aunque aumentó la guía de UPA del año completo al rango de 770 a 780. Sin embargo, el tráfico de clientes que se vio, bueno, aquí la tesis de inversión en esta, que nos dio un muy buen brinco la primera mitad del año, era que la aplicación de la vacuna, que CVS fue de las farmacias que estuvieron aplicando la vacuna de manera constante en Estados Unidos en la primera mitad del año, todo el tráfico de clientes que le iba a generar la aplicación de la vacuna, pues iba a reflejar en las ventas, lo cual sí pasó en el primero y en el segundo trimestre. Pero ya lo que dijo la empresa es que ya esperan que ya este tráfico de clientes empiece a decrecer en los siguientes trimestres, y que van a aplicar menos vacunas de lo que esperaban originalmente. Este trimestre aplicaron 17 millones de vacunas, por debajo de lo que esperaban, y también para el año completo también va a ser por debajo de lo que se esperaba. Entonces, se ha movido con debilidad. Yo creo que esta pudiera ser uno de los cambios que podríamos hacer en la cartera de favoritas. Luego, la parte de energías limpias, ¿no? Que ha estado golpeado energías limpias en todo lo que va del año. Sin embargo, First Solar reportó de neutral a positivo, ligeramente positivo el reporte, quedándose neutral contra el estimado en ventas, arriba del estimado de utilidad. Decreció año a año en ventas y creció en la utilidad. Sin embargo, ha subido más del 10% desde el reporte trimestral. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que aumentó 34% la producción de gigawatts a 1.97 gigawatts. El estimado del mercado, perdón, el comparable del año pasado era 1.5 gigawatts. Entonces fue un crecimiento importante año contra año. Anunciaron la creación de una nueva planta en la India, que es una planta que va a producir el equivalente a 3.3 gigawatts, y van a expandir la que tienen en Ohio también para 3.3 gigawatts. Entonces, esto lo que va a provocar es un aumento importante en la demanda, bueno, en la producción de sus productos para los siguientes años.
El margen bruto subió al 28% cuando el trimestre pasado fue del 23%. La guía de ventas para el 2021 es una guía un poco abierta de 5 a 15%. Bueno, en general los resultados fueron buenos y se ve muy bien para el largo plazo. Y les repito, tuvo ahí un crecimiento importante del 10% desde que reportó. Esta se ve muy bien, sobre todo para portafolios de largo plazo. De manera similar, Nextera. Nextera también, el reporte no fue la gran cosa, reportó ligeramente abajo del estimado en ventas, arriba del estimado en utilidad, decreció en ventas año contra año, pero creció en utilidad y hasta el momento también ha subido 5%. Este sector fue de los que mejor ha subido de energías limpias del reporte para acá. Reiteró la guía hasta 2023, pero aquí lo relevante fue el CAPEX. El CAPEX es el más elevado en la industria de energías renovables y lo van a utilizar para adquisiciones y crecimiento futuro de la empresa, entonces no se le ve problema. También con lo castigado que ha estado estas dos, First Solar y Nextera, en todo lo que va del año, creo que el reporte puede ser un buen catalizador para que tengamos algo de recuperación en el precio de las acciones. Luego, Sempra reportó bien en la mañana, Sempra Energy reportó bien contra los estimados, arriba en ventas y arriba en utilidad, y creciendo en ventas año contra año, decreciendo un poco en utilidad, y el precio hoy subió casi 1%, 0.8 después del reporte. Reiteraron la guía de UPA entre 7.75 y 8.35, el estimado era 8.11, entonces se quedó más o menos allá a la media, a la mitad de la guía el estimado. Y para 2022 volvieron a subir la guía, ahora de 8.10 a 8.70 la UPA. Están invirtiendo en la empresa esta que se llama Oncor, van a invertir un CAPEX del 2022 al 2026 de 14 billones de dólares. Esto pues como consecuencia del incremento tan importante que han tenido de clientes últimamente. Entonces aquí tuvimos ahí un buen movimiento el día de hoy. Esta habría que evaluarla, creo que también no tiene crecimientos tan fuertes como las otras dos para los siguientes años. Vamos a evaluar y ya les diremos si vamos a mover nuestra cartera. AT&T reportó neutral en ventas, arriba en utilidad, rebasando con crecimientos importantes ventas de utilidad año contra año. No se ha movido mucho, 1%. Aquí lo relevante del reporte fue que tuvieron 1.2 millones de usuarios inalámbricos. De telefonía nada más fueron 789,000 cuando el mercado esperaba 300,000, fue mucho más arriba de lo que esperaba el mercado en cuanto al número de clientes nuevos. Y en la parte del streaming, en el HBO y el HBO Max, subieron 2.8 millones de usuarios nuevos y llegaron a 68 millones global. Se estima que para el 2021 tengan entre 70 y 73 millones de usuarios. Aquí lo importante, lo interesante de la empresa es que están dividiendo la empresa, toda la parte de entretenimiento la van a crear una empresa aparte, haciendo ahí una alianza con Discovery Channel, y se van a enfocar, AT&T se va a enfocar ya nada más a lo que era el core business de la empresa hace algunos años, en toda la parte del 5G y la fibra óptica, lo cual puede ser atractivo ahí en los siguientes años. Hasta el momento, cuando dieron el anuncio de esta división de empresas, tuvo un repunte muy fuerte el precio de la acción, pero que al otro día se desinfló completamente. Entonces ha estado ahí muy lateral. También es de las que yo estaría ahí revisando en la siguiente revisión del trimestre. Dejen que termine el reporte y ya haremos la revisión para ver cuáles nos quedamos en la cartera de favoritos. Chevron muy bien en cuanto al anuncio de el aumento de la reanudación del programa de recompra de acciones. Reportó bien, arriba de estimados, reportó con crecimientos importantes, no se ha movido mucho el precio de la acción, ha estado ahí muy ligada de la volatilidad que hemos visto en el petróleo. Es de las que les comentaba que a lo mejor energía pudiéramos tener una oportunidad de entrada con lo débil que han estado el precio de las acciones de un mes para acá. Pero es muy importante el hecho de que estén reanudando su recompra de acciones. Se están esperando de 2 a 3 billones de dólares al año. Tiene el free cash flow, es el más elevado en los últimos 2 años. Y la empresa comentó que esta demanda que ha habido, este repunte en la demanda de petróleo que hemos visto en el último mes, pues se va a mantener para los siguientes años. A diferencia, ¿se acuerdan que cuando empezamos a armar esta cartera que dijimos que había que tener una empresa relacionada con el petróleo y que pagara buenos dividendos? Teníamos las dos opciones de ExxonMobil y de Chevron, pero en esa ocasión veíamos el balance de Chevron mucho más sólido, mucho más sano que el de ExxonMobil,
Y esto se reflejó en este trimestre, ¿no? A pesar de que también tuvimos ahí un reporte bueno de ExxonMobil, Exxon no está reanudando el programa de recompra de acciones, específicamente porque dijeron que lo que están generando de cash lo van a utilizar para pagar deuda. Entonces, pues ahí está la gran diferencia entre una y otra, el balance sano que tenía Chevron desde antes, comparado contra el de ExxonMobil. Creo que la última es IBM. IBM neutral en todo el reporte, neutral en ventas y en UPA contra el estimado, y también con crecimientos muy pequeños en ventas y utilidad contra el año pasado. Sin embargo, se ha subido 2.8%. ¿Por qué? Porque este crecimiento en ventas, por más pequeño que fue como del 3%, es el crecimiento más elevado en los últimos 3 años, y es la primera vez también en los últimos 4 años que ha tenido 2 trimestres consecutivos de crecimiento en ventas. Esto no lo veíamos desde hace un buen rato para IBM. Está reiterando la guía de la ganancia anual de ventas para el año. Y el principal driver de IBM sigue siendo la nube híbrida. A diferencia de Amazon o de Microsoft en sus servicios de nube, IBM lo que ofrece es lo que le llaman la nube híbrida, combinando nube pública con servidores locales de cada corporación. Entonces, eso le ha gustado mucho a las empresas, han estado adoptando poco a poco este modelo también. Vamos a ver cómo vienen los siguientes trimestres, pero por lo pronto el repunte puede ser importante, está lejos de los máximos que vimos en los últimos meses, entonces podría ser también un buen repunte para los siguientes trimestres. Y ya nada más, ¿cuál falta de reportar de nuestras favoritas? Falta Disney de reportar, reporta el siguiente jueves, el 12 de agosto. Se espera un repunte del 43% en ventas y de casi 600% en utilidad, un repunte muy fuerte año contra año en la utilidad. Primero, el foco del mercado va a estar en el número de suscriptores nuevos de Disney. Se esperan 8.7 millones de nuevos suscriptores y para llegar a un total de 112 millones. Eso va a estar ahí. Cualquier número por arriba de este dato seguramente va a hacer que repunte en la acción. La acción ha estado dormida en los últimos meses. Hoy empezó por ahí a repuntar desde el promedio móvil de 200 días. Pues puede ser también una oportunidad. Sin embargo, aquí sí puede ser ahí también un volado, ¿no? Por el dato que les digo. Si cualquier número arriba de este nivel hará que vole la acción, o cualquier número por debajo de este nivel puede ser que la castiguen. Ahí tenemos el caso de Netflix, que Netflix reportó, rebasó el consenso que traía el mercado de nuevos usuarios para este trimestre. Sin embargo, la guía que dio para nuevos suscriptores para el tercer trimestre fue muy por debajo de lo que esperaba el mercado, y también cayó de manera importante después del reporte trimestral, como un 8% Netflix. Entonces, va a ser muy importante lo que digan en cuanto al número de suscriptores y sobre todo a la guía para final del año. Algo muy importante para Disney este trimestre es que ya van a contabilizar la reapertura de los parques, que pues llevaban casi un año cerrados. Ya todos los parques a nivel mundial ya reabrieron. Hay con ciertas limitantes, pero ya están generando por lo menos ahí ventas en esa división que había estado completamente dormida en los últimos trimestres. De ahí el crecimiento tan fuerte que se espera en la utilidad para el trimestre de este año. Y creo que no, ya nada más para terminar, ¿cómo le fue a las favoritas en comparación contra el S&P en cuanto a crecimiento en ventas, EBITDA y utilidad? Estuvo muy parejo, si acaso se quedaron ahí un poquito cortas en la parte de EBITDA, pero tanto en ventas como en utilidad, pues fueron crecimientos muy similares a las tasas que tuvimos en el mercado en general. Entonces, la conclusión es que el reporte fue muy bueno, fue mejor de lo que esperaba el mercado. Esto le ha permitido al S&P mantener la tendencia alcista que hemos visto pues prácticamente sin parar desde noviembre del año pasado. Estamos en máximos históricos. Hoy el Nasdaq marcó un nuevo máximo histórico. El S&P está a punto de hacerlo, se quedó ahí a 5 puntos de rebasar en los 4,430 que fue el máximo de la semana pasada. Entonces, sin duda, estos resultados sí ayudaron a que el mercado mantenga la tendencia alcista. En el 1Q, si recuerdan, tuvimos prácticamente toda la época de reportes en el primer trimestre. El S&P estuvo entre lateral e incluso a la baja. No traigo aquí los números exactos, pero el trimestre pasado solamente rebasó los estimados en utilidad. Tanto en ventas como en EBITDA se quedó corto el S&P. En esta ocasión, pues al rebasar en los 3 rubros a los estimados, creo que fue un muy buen empuje del mercado.
Vamos a ver cómo se ve el tercer trimestre. Debe ser todavía un tercer trimestre hasta cierto punto débil, no tan débil, estoy hablando del año pasado, ¿no? No, el tercer trimestre del año pasado no fue tan débil como el segundo, pero deben ser todavía crecimientos importantes año contra año para el siguiente trimestre, sobre todo si se mantiene el tema de la reapertura económica. Es muy importante ver qué pasa con la variante de Delta del coronavirus, que tanto pudiera afectar ahí a los resultados de algunas empresas. Se ha reiterado, ¿no? En muchas economías que no se van a cerrar las economías nuevamente, y pues basándonos en eso debe ser un buen resultado todavía para el tercer trimestre. Vamos a ver cómo se mueve. Ya con esto terminamos la presentación de hoy. Nos quedan 5 minutitos, a ver si por ahí tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, ya respondimos la de permítanme, la del ETF de energía XLE. Y déjenme ver si aquí podemos entrar a alguna otra. Bueno, me está preguntando de H-City. Ahorita no vamos a comentar de empresas mexicanas. Este fue un webinar de empresas en Estados Unidos. Moderna es un caso importante. Hoy reportó Moderna. Moderna, si ustedes ven la gráfica, hoy en la mañana me hablaron para pedirme mi opinión de Moderna, y la gráfica está con un crecimiento muy, muy fuerte al alza, con una sobrecompra muy elevada. Prácticamente lleva mes y medio con un alza muy fuerte sin parar. Incluso volteando a ver la parte fundamental, el precio que tiene la acción hoy por arriba está casi 45% por arriba del consenso del mercado. Entonces, tanto técnicamente como fundamentalmente está muy cara la acción, hay que tener cuidado con esa. En los últimos regresos de la acción, los últimos ajustes que ha tenido Moderna, que es una acción muy volátil, ha caído más o menos, creo que fue 40% el ajuste que tuvo por ahí de diciembre, y luego en marzo por ahí tuvo otro del 30 y tantos por ciento. Entonces, si la traen, yo creo que es buen momento de cobrarle. Reportó bien, creo que dijeron en el reporte trimestral que iban a triplicar la producción de vacunas. Entonces se ve bien, pero creo que ya mucho está en el precio. Yo estaría con mucho cuidado de esa empresa. Me preguntan de Nvidia y de AMD. Creo que son de las candidatas que pudieran entrar a la cartera de favoritas. La verdad es que el reporte de AMD siguió siendo muy bueno. Yo pensé que este trimestre Intel iba a empezar a recortar un poquito ahí esa desventaja que ha tenido AMD en los últimos trimestres, y no fue así. Intel siguió perdiendo market share en la parte de centros de datos, lo cual recuperó o ganó AMD, y de ahí el brinco tan fuerte que hemos visto en la acción de AMD en los últimos días por el reporte trimestral. A esperar que se ajuste un poquito para meterla a la cartera. Yo creo que es de las que hay que tener en las carteras de mediano y largo plazo, tanto AMD como Nvidia. Nvidia también, todavía no reporta Nvidia, reporta la tercera semana de agosto, pero se esperan reportes muy buenos. Yo creo que son de las dos candidatas que pudiéramos tener para entrar a la cartera de favoritas. Bueno, me piden que si podemos mandar la presentación. Sí, podemos mandarla. De todos modos, esta sesión se graba y la pueden ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Actinver. Ahí la pueden checar. Pues ya prácticamente, a ver, un ETF de energías limpias. Hay dos que usualmente les recomiendo, el ICLN y el QCLN. La gran diferencia entre uno y otro es que QCLN trae autos eléctricos, lo cual ICLN no. ICLN solo trae como utilities en la parte de energías renovables, y QCLN trae utilities, y aparte trae la parte de autos eléctricos. A mí me gusta mucho el QCLN precisamente por esa parte. Es el que yo les recomendaría para entrar. Pues muchas gracias. Se nos fue rápido el tiempo, pero gracias por estar en la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Y en 2 semanas reanudamos nuestras sesiones habituales de trading para que nos vayan mandando ahí sus preguntas, y los estaremos esperando. Pues muchas gracias. Les agradezco otra vez su atención, y nos vemos en 15 días. Hasta luego.